Elías Ramírez era el tipo de hombre que imponía respeto antes de pronunciar una sola palabra. Alto, impecablemente vestido, de mirada afilada y tono seco, gobernaba su empresa de desarrollo tecnológico como si fuera una extensión de su propio cuerpo, sin margen de error. La sede central de Ramtech Innovations, en pleno distrito financiero de San Francisco, era una fortaleza de vidrio y acero, y Elías, su indiscutido emperador. Para sus empleados, su nombre inspiraba una mezcla de admiración y temor. Sabían que no toleraba excusas, ni ausencias, ni debilidades. En su mundo, la eficiencia lo era todo. Por eso, cuando su joven asistente personal, Lucía Méndez, llegó tarde por tercera vez en el mes, supo que algo no encajaba. Y él no era un hombre que dejara cabos sueltos. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó ella al entrar a su despacho de cristal. Si me los haces perder, serán los últimos que tengas aquí, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Lucía, de 26 años, tenía una belleza discreta, de esas que no buscan llamar la atención pero no pasan desapercibidas. Había trabajado incansablemente desde que entró a la empresa como pasante, subiendo peldaño tras peldaño con méritos propios. Pero en las últimas semanas, su cuerpo le jugaba en contra. Mareos, náuseas, una fatiga incontrolable. Hasta que la verdad se hizo imposible de ignorar, estaba embarazada. Estoy esperando un hijo, dijo, con una mezcla de vergüenza y firmeza. Elías alzó la mirada por fin. Lo observó todo, su palidez, las manos temblorosas, los ojos brillantes por la ansiedad. Sintió un escalofrío, pero lo enterró de inmediato bajo su tono habitual. ¿De quién? Eso no es relevante para mi desempeño, respondió ella, conteniendo la respiración. Lo es para mí. No puedo tener a mi asistente yendo al baño cada 10 minutos, ni de licencia 6 meses. Te contraté por tu disponibilidad, tu enfoque, tu energía. ¿Qué queda de eso ahora? Lucía lo miró con incredulidad. Esperaba incomodidad, tal vez incluso decepción, pero no esa frialdad quirúrgica. ¿Me está diciendo que por estar embarazada estoy fuera? Te estoy diciendo que necesito a alguien que pueda cumplir con el ritmo de esta empresa. No tengo tiempo para cambios hormonales ni citas prenatales. Te pagaré una compensación generosa. Esto es lo mejor para ambos. Las palabras cayeron como cuchillas. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. No solo estaba perdiendo su trabajo, sino también todo lo que había construido, todo por lo que se había sacrificado. Había trabajado noches enteras, había cancelado reuniones familiares, había dado más de sí de lo que debía. Y en un segundo, era desechada como si nunca hubiera importado. No lloró. No le dio el gusto. No necesito su dinero, señor Ramírez. Solo quiero que recuerde este momento. Porque algún día, lo va a necesitar. Elías apenas parpadeó. Dudo que eso pase. Que tengas una buena vida. Lucía salió con la dignidad que le quedaba, los nudillos blancos de apretar el bolso contra el cuerpo. En el ascensor, una lágrima resbaló, seguida de otra, pero no se permitió romperse del todo. No en ese lugar. No por él. Durante semanas, la rutina de Elías siguió sin alterarse. Nuevos contratos, más reuniones, almuerzos con inversionistas, lanzamientos de productos. Pero algo del eco de esas últimas palabras de Lucía se le quedó grabado. Tal vez por cómo las dijo. Tal vez porque, por una fracción de segundo, sintió que había cometido un error. Pero los negocios no se mueven por sentimientos, se repetía. La vida personal no tiene cabida en la cima. Del otro lado de la ciudad, Lucía se enfrentaba a una nueva realidad. Sin trabajo, sin red de apoyo, y con un embarazo no planificado que le había cambiado todos los planes. Pero no pensaba rendirse. Se inscribió en clases nocturnas para terminar su carrera en medicina, retomó los estudios que había postergado por trabajar, y se mantuvo a flote haciendo entregas y vendiendo comida casera. Cada día era una batalla.
cada dólar contado. Pero su motivación era más fuerte que el cansancio, una hija que aún no había nacido, pero ya le daba fuerzas que no sabía que tenía. Cuando llegó el día del parto, sola en el hospital público y aferrada a la camilla, pensó por un instante en Elías. No con odio. Con algo más frío, indiferencia. Él había cerrado un capítulo. Ella estaba empezando uno nuevo. ¿Nombre de la bebé?, preguntó la enfermera. Lucía sonrió, agotada pero firme. Camila. Camila Méndez. Años después, en un elegante departamento con vista al puente Golden Gate, Elías miraba su reflejo en el espejo del baño. Tenía la misma postura recta, el mismo traje hecho a medida, la misma rutina implacable. Pero algo en su rostro estaba distinto. Más delgado. Más cansado. Lo descubrió en una revisión de rutina. Al principio pensó que sería algo pasajero, un desajuste, un estrés mal manejado. Pero los análisis eran claros, su riñón estaba fallando. Y las opciones eran escasas. Fue entonces cuando una doctora nueva entró a la consulta del hospital privado donde lo derivaron. Cabello recogido, mirada firme, bata blanca impecable. Señor Ramírez. Soy la doctora Méndez. Voy a estar a cargo de su evaluación para trasplante. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió miedo. Elías Ramírez había enfrentado empresarios corruptos, demandas millonarias, sabotajes internos y crisis financieras. Pero nada, absolutamente nada, lo había hecho sentir tan vulnerable como aquella frase. Soy la doctora Méndez. Voy a estar a cargo de su evaluación para trasplante. El nombre golpeó primero. Luego vino el rostro. El mismo que había visto tantas veces en su despacho, aunque más maduro, más seguro. La misma mirada, pero ahora sin miedo. Solo profesionalismo y una pizca de ironía. Elías tragó saliva y la observó con detenimiento. Lucía Méndez. La asistente que había despedido años atrás con una frialdad quirúrgica, mientras ella le confesaba su embarazo. En ese momento, no le importó arruinarle la vida. Ahora, irónicamente, ella era la única que podía salvar la suya. ¿Nos conocemos?, preguntó, con una sonrisa incómoda, como quien intenta escapar de un recuerdo vergonzoso. Lucía no titubeó. Sí. Usted me despidió por estar embarazada. Hace 8 años, en Ramtech. La sala quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Elías no sabía qué decir. Quiso defenderse, justificar su decisión. Pero cualquier palabra sería inútil frente al hecho de que ella estaba allí, de pie, con una bata médica, y él en una camilla, agotado y enfermo. No sabía que había estudiado medicina, dijo finalmente, intentando ganar algo de terreno. No lo sabía porque no le importaba, respondió ella, sin rencor, pero sin suavizar el filo de sus palabras. Afortunadamente, hay cosas más importantes que su empresa. Elías asintió, incómodo. Había perdido el control del diálogo, y eso lo irritaba. Pero ahora no podía permitirse ese orgullo. Estaba en una lista de espera para trasplante renal, y el tiempo no estaba de su lado. ¿Y usted es compatible conmigo?, preguntó, y en su voz se notó un temblor involuntario. Lucía hojeó la carpeta médica con serenidad. Eso lo determinarán los análisis, pero hay una alta probabilidad. Mis marcadores coinciden con los suyos. Es irónico, ¿verdad? Elías bajó la mirada. Sí, era irónico. También era una especie de castigo, o una prueba, según como se lo quisiera ver. Él, el hombre que despidió a una mujer por quedar embarazada, ahora dependiendo de ella para seguir vivo. ¿Va a negarse?, preguntó finalmente. Lucía cerró el expediente con calma. No soy como usted, Elías. Yo no le voy a quitar lo que necesita solo porque me incomode. Pero hay condiciones. Eso lo sobresaltó.
¿Condiciones? No legales. No chantajes. No se asuste, dijo, con una media sonrisa. Solo quiero que me escuche. Que me entienda. Que reconozca lo que hizo. No necesito su perdón. Pero usted sí necesita algo más que un órgano, necesita humanidad. Elías la observó como si viera un fantasma. No porque Lucía fuera cruel, sino porque era mejor que él, y eso lo desarmaba más que cualquier enfermedad. Estoy dispuesto a escucharte, dijo, bajando el tono de voz. Perfecto. Entonces empiece por aceptar que lo que me hizo no fue una decisión de negocios. Fue cobardía. Fue desprecio. Elías asintió, sin excusas esta vez. Tenés razón. Y lo lamento. No lo entendí en su momento, pero hoy te juro que sí. Lucía se levantó y recogió la carpeta. No me lo jures a mí. ¿Hay alguien más a quien le debes eso? ¿A quién? A Camila, dijo, con un tono suave, casi maternal. Mi hija. El nombre le hizo eco. La niña que nunca conoció, la que tal vez él creyó que no importaba. Pero ahora tenía un nombre. Y una historia. ¿Cuántos años tiene? 7. Es brillante, sensible, le encanta dibujar. Sabe que su mamá trabaja ayudando a la gente. Y algún día va a saber que ayudó a alguien que no creyó en ella. Elías sintió un nudo en la garganta. No era solo culpa. Era una extraña mezcla de vergüenza, admiración y algo más profundo, el reconocimiento de que había desperdiciado mucho más que una buena asistente, había perdido la oportunidad de ser un mejor ser humano. ¿La puedo conocer? Lucía se detuvo en la puerta. Si el trasplante se hace, y usted cumple con lo que le estoy pidiendo, tal vez. Pero ella no necesita saber que fue despreciada antes de nacer. Solo necesita saber que hoy ayudamos a alguien. Y con eso, salió de la sala, dejándolo con sus pensamientos y sus fantasmas. Esa noche, Elías no pudo dormir. Releyó los análisis. Buscó fotos del pasado en su celular. Había eliminado todo lo relacionado con Lucía años atrás, pero el vacío que dejó era ahora más evidente que nunca. Pensó en todo lo que se había perdido por su arrogancia. Una hija que no era suya, pero que existía por su decisión. Una mujer que no solo sobrevivió, sino que creció, triunfó y ahora era quien definía su destino. Y por primera vez, no le molestó no tener el control. Solo quería una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elías Ramírez. El hombre que una vez manejaba todo con precisión quirúrgica, desde contratos millonarios hasta fusiones internacionales, ahora se encontraba esperando resultados médicos y el juicio silencioso de una mujer a la que había menospreciado. Por su parte, Lucía Méndez se movía entre la sala de evaluación médica, las guardias, los informes de laboratorio y los deberes de una madre soltera. Aunque profesional al tratar a Elías, no podía evitar recordar aquel día en que la despidió. No por rencor, sino por contraste, él era ahora todo lo que ella había temido ser, vulnerable y solo. Una mañana, después de pasar la noche en el hospital tras una cirugía complicada, Lucía regresó a casa antes del amanecer. Su departamento era pequeño pero acogedor. Camila dormía abrazada a un peluche de dinosaurio, con sus rizos desordenados y su rostro en paz. Al verla, el cansancio de Lucía pareció desaparecer. Se agachó a su lado y le dio un beso en la frente. «Mamá», murmuró Camila con los ojos cerrados, «soñé que tenías alas». Lucía sonrió. Esa niña era la razón por la que había soportado todo. Las náuseas en el metro. Los días sin comer bien. Las lágrimas escondidas en los baños de los hospitales donde estudiaba. Cada obstáculo se convirtió en un peldaño gracias a ella. Preparó el desayuno y la llevó al colegio, como cada mañana. Mientras Camila corría hacia la entrada con su mochila saltando en la espalda, Lucía la observó con una mezcla de amor y temor.
Estaba a punto de tomar una decisión médica importante, donar un riñón a un hombre que una vez la trató como desecho. Esa misma tarde, los resultados de compatibilidad llegaron. Eres compatible al 100%, le informó la jefa del equipo de trasplantes. Pero dado tu vínculo con el paciente, debes firmar una declaración de consentimiento emocional. Lo sé, respondió Lucía, firme. Pero quiero hacerlo. ¿Estás segura? Lucía respiró hondo. Él me quitó todo una vez. Hoy puedo devolverle algo y quedarme con la paz que él nunca tendrá si no cambia. Mientras tanto, Elías seguía desorientado. Había comenzado a leer sobre ética médica, sobre el impacto emocional de los trasplantes, incluso sobre la maternidad. Por primera vez en mucho tiempo, no buscaba información para una estrategia, sino para entender algo que no podía controlar, el corazón humano. Una tarde, su asistente le trajo un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró un dibujo hecho a mano. 3 figuras, una mujer con bata blanca, una niña con trenzas, y un hombre acostado en una camilla. Sobre ellos, un sol brillante y una frase escrita en letra infantil. Mi mamá dice que ayudar a otros es como hacer magia con el corazón. Debajo, firmado, Camila. Elías sintió que se le quebraba algo dentro. Por primera vez en años, lloró. No por miedo a morir, sino por lo que había sido. Por lo que no había visto. Por lo que se había perdido. Tomó su celular y, tras varios intentos de escribir y borrar, envió un mensaje a Lucía. Gracias. No solo por lo que estás haciendo sino por criar a alguien tan noble. Si salgo de esta, quiero ser alguien que Camila pueda respetar, aunque no me conozca. Lucía leyó el mensaje esa noche mientras lavaba los platos. No respondió de inmediato. Lo meditó en silencio. Luego, escribió. Entonces empiece por sanar, no solo su cuerpo. Cuando esté listo, podremos hablar más allá del quirófano. Días después, Elías fue internado para preparar la cirugía. En su rostro había ansiedad, pero también algo nuevo, humildad. A su alrededor, médicos, enfermeras, máquinas, pero su mente solo pensaba en 2 cosas, Lucía, y la niña del dibujo. Cuando Lucía entró al quirófano, lo vio a través del vidrio. Él la miró también. No había palabras. Solo un cruce de miradas que cargaba años de historia. La anestesia comenzó a hacer efecto. Y mientras todo se volvía blanco, Elías pensó en algo que nunca se había preguntado en su vida. ¿Qué clase de legado quiero dejar si hoy fuera mi último día? La cirugía fue un éxito. Ambos se recuperaban en salas contiguas. Pero la historia que comenzó con una traición no terminaría ahí. Lo más importante aún estaba por suceder y no tenía nada que ver con riñones. Pasaron 4 días desde la cirugía. El hospital respiraba con su rutina habitual, pero en la sala 302 había un silencio distinto, uno que hablaba de segundas oportunidades y verdades postergadas. Elías Ramírez abría los ojos con dificultad. Su cuerpo dolía, pero no era un dolor desesperante. Era el tipo de dolor que le recordaba que estaba vivo gracias a alguien a quien había herido. Miró hacia el techo y se permitió sentirlo, gratitud, culpa y esperanza, todo mezclado. En la sala contigua, Lucía también despertaba, aunque con una energía distinta. Había donado un órgano, sí, pero su cuerpo era fuerte, joven, curtido por años de trabajo duro y noches de insomnio. Se sentía liviana. Por primera vez, no cargaba más con la sombra de Elías. Ese mismo día, una enfermera le entregó un sobre con una nota escrita a mano. Lucía. No hay suficientes palabras para agradecerte. No sé si te parece justo que viva por tu generosidad, pero quiero decirte algo. Hoy desperté distinto. No solo tengo un nuevo órgano. Tengo una nueva conciencia. No quiero desaparecer de tu vida. Tampoco invadirla. Pero si alguna vez Camila quiere saber quién fue el hombre que una vez cometió un error y que intentó redimirse,
Estoy dispuesto a responder. Elías. Lucía leyó la nota varias veces. No porque no entendiera su contenido, sino porque sentía que, por primera vez, él estaba hablando desde el alma y no desde el ego. Horas más tarde, lo visitó en su habitación. Él estaba sentado, débil, pero con la mirada serena. «Estás mejor», dijo ella al entrar. «Gracias a ti». Lucía se sentó frente a él. Por primera vez desde la operación, no había tensión entre ellos. Solo una calma extraña como la de después de una tormenta. «Quiero decirte algo», comenzó Elías. «Pasé años creyendo que el éxito era tener control, dinero, respeto. Pero nunca entendí que lo más valioso que tenía frente a mí era una persona dispuesta a darme lealtad y yo la destruí». Lucía no dijo nada. Lo dejó hablar. «Cuando te despedí, pensé que estaba salvando mi empresa. Pero la verdad es que estaba huyendo. Tenía miedo. Miedo de tener a alguien vulnerable cerca. Miedo de verme reflejado. Miedo de enfrentar el hecho de que mi poder era solo un escudo contra mi vacío». «¿Y ahora, qué ves?», preguntó Lucía, con una voz suave. Elías sonrió con tristeza. «Ahora veo a una mujer increíble. Una madre, una médica. Alguien que me salvó sin pedirme nada a cambio. Y a una niña que dibuja la esperanza mejor que yo podría describirla con palabras». Lucía bajó la mirada. Había esperado tanto tiempo una disculpa, una reflexión, una señal. Y ahora que la tenía frente a ella, no se sentía triunfadora. Se sentía en paz. «Camila quiere conocerte», dijo, finalmente. Elías se sorprendió. «¿En serio?». «Sí. Le hablé de ti no como el hombre que me despidió, sino como el paciente que mamá ayudó». Él asintió, y por un momento no supo qué decir. Se sintió indigno, pero también agradecido. «¿Puedo llevarle algo?», preguntó. «Dibújale algo. Ella ama los dibujos, aunque seas horrible dibujando. Le importa más lo que significa que cómo se ve». Elías rió por primera vez en días. Y esa noche, en la soledad de su habitación, con una hoja de papel, dibujó un árbol torcido con raíces profundas. Al pie, escribió: «A veces los árboles torcidos dan las sombras más nobles». Una semana después, Elías salió del hospital. Caminaba despacio, pero con una mirada distinta. Cada paso era una promesa silenciosa. No era el mismo hombre que había entrado por esas puertas semanas atrás. Al llegar a su departamento, lo primero que hizo fue abrir una caja que tenía guardada en lo alto de un estante. Allí estaban documentos antiguos, papeles viejos, y una carta sin abrir. La reconoció. Era de Lucía, años atrás. Una carta que ella había dejado en su escritorio el día que fue despedida. Él nunca la leyó. La abrió con manos temblorosas. «Señor Ramírez. Sé que esto es el fin de mi trabajo aquí, pero no de mi vida. Me voy con un bebé en camino y con el deseo profundo de demostrar que no necesito su aprobación para ser valiosa. Pero le deseo algo. Le deseo que algún día comprenda que el poder que no se usa para proteger, se vuelve en su contra. Y si tiene suerte, encontrará a alguien que le enseñe a ser humano otra vez». Lucía. Elías cerró los ojos. Esa carta había sido una advertencia y una profecía. Días después, fue invitado por Lucía a un parque donde Camila jugaba con otros niños. Cuando la vio correr entre los árboles, rió como si la conociera de toda la vida. Lucía lo saludó con un gesto simple. Él se acercó, con un pequeño paquete en la mano. «¿Camila?», dijo, arrodillándose suavemente. La niña lo miró con curiosidad. «¿Tú eres Elías?». «Sí, mucho gusto. Traje algo para ti». Ella abrió el dibujo y sonrió. «Está chueco», dijo, riendo. «Sí.
pero soy bueno torciéndolo todo, bromeó. A mí me gusta así, respondió la niña. Es único. Y en ese momento, entre risas, inocencia y perdón silencioso, Elías supo que aún tenía tiempo de cambiar. Elías Ramírez no era ajeno a las segundas oportunidades en los negocios. Había rescatado empresas en bancarrota, había dado la vuelta a contratos casi imposibles. Pero nunca, en toda su carrera, había considerado que él mismo necesitara un rescate personal. Camila fue la chispa. La niña lo miraba sin prejuicio, con una inocencia que no le pedía explicaciones. No conocía su historia completa, ni las sombras que cargaba, pero aún así lo recibía con una sonrisa. Y eso, en su mundo hecho de máscaras y contratos, era más transformador que cualquier cirugía. Pasaron varias semanas desde aquel encuentro en el parque. Elías comenzó a hacer visitas semanales a Camila. A veces llevaban juegos de mesa, otras veces simplemente caminaban. Lucía lo observaba de lejos. No había olvidado el pasado, pero era testigo de un cambio que no podía negar. El hombre que una vez creyó que despedirla era lo correcto, ahora ponía atención a los pequeños gestos, a las palabras que antes habría ignorado por estar ocupado revisando balances. Una tarde de domingo, Camila le pidió algo inesperado. ¿Puedes venir a mi presentación del colegio? Voy a cantar con mi clase. Elías se quedó congelado un momento. ¿Estás segura? Quizás no deba. ¿Por qué no? Interrumpió ella, frunciendo el ceño como solo una niña de 7 años puede hacerlo. Eres parte de mi equipo ahora. Mamá dice que todo equipo necesita a alguien que escuche desde la primera fila. Y así fue como, por primera vez en su vida, Elías Ramírez se sentó en un pequeño auditorio escolar, rodeado de padres con teléfonos grabando, niños nerviosos y olor a marcadores y papel. Su traje oscuro desentonaba, pero su sonrisa era honesta. Cuando Camila salió al escenario y lo buscó con la mirada, él levantó la mano y agitó los dedos. Ella sonrió. Cantó fuerte. Y al final, cuando todos aplaudieron, Elías se encontró aplaudiendo con los ojos húmedos. Esa misma noche, Lucía lo invitó a cenar en su departamento. Era la primera vez que cruzaba esa puerta desde aquel despido. Todo era diferente. No había oficina lujosa ni recepcionistas. Solo un sofá desgastado, una pequeña mesa de madera, y paredes llenas de dibujos de Camila. ¿Te molesta el arroz con pollo? Preguntó Lucía desde la cocina. Me parece perfecto. Es más de lo que merezco. Ella asomó la cabeza y lo miró seria. No sigas diciendo eso. ¿Qué cosa? Que no mereces nada. No estás aquí por caridad. Estás aquí porque estás cambiando. Y eso también merece espacio. Esa frase quedó flotando. No era un perdón explícito, pero sí una rendija abierta hacia algo más. Durante la cena, hablaron de todo, de libros, de cómo Lucía había terminado la residencia médica mientras criaba sola a Camila, de cómo ella trabajaba en un hospital público y también en una clínica privada para llegar a fin de mes. ¿Nunca pensaste en demandarme? Preguntó él, con cautela. Lucía lo miró un segundo en silencio. Lo pensé. Tenía motivos. Pero sabía que si me enfocaba en destruirte, iba a envenenarme por dentro. Preferí dedicarme a construir lo mío. ¿Y ahora? Insistió Elías. Ahora me alegra no haberlo hecho. Porque estás aquí, distinto. Y eso vale más que una victoria legal. La relación entre ambos comenzó a evolucionar de forma sutil. No había romance todavía, ni confesiones sentimentales. Pero había una complicidad nueva. Un respeto que no existía antes. Se reían de cosas cotidianas. Discutían sobre noticias médicas o temas sociales. Y a veces, simplemente, compartían el silencio. Camila, por su parte, estaba encantada. Dibujaba cada vez más escenas de los tres juntos, en el parque, cocinando,
mirando películas. Una noche, le dijo a su madre: «Mamá, si algún día tú te casas otra vez, ¿puede ser con Elías?». Lucía sonrió con ternura. «Eso no depende solo de mí, mi amor. Pero tú le gustas». «Él se pone nervioso cuando le hablas», dijo convencida, como si hubiera descubierto un gran secreto. Lucía se rió. Pero no respondió. Porque, aunque no se lo confesara a nadie, una parte de ella sí estaba empezando a ver a Elías con otros ojos. No como el hombre que la abandonó, sino como el hombre que decidió redimirse. Un día, Elías invitó a madre e hija a visitar un centro comunitario que estaba financiando en una zona vulnerable de Los Ángeles. Quería mostrarles lo que estaba intentando hacer ahora con su fortuna, crear algo que dejara huella en otros. Antes pensaba que donar dinero era suficiente, dijo, mientras caminaban entre aulas de apoyo escolar. Pero tú me enseñaste que donar el corazón cambia vidas. Lucía lo miró. Y esta vez, fue ella quien le tomó la mano. Estás haciendo un buen trabajo, Elías. Estoy orgullosa de ti. Esa frase lo desarmó por completo. ¿Sabes?, dijo él, sonriendo con un dejo de emoción. Cuando todo esto empezó, pensé que lo más grande que me habías dado era el riñón, pero ahora entiendo que fue otra cosa. ¿Qué cosa? La oportunidad de ser mejor. Esa noche, al despedirse, Camila abrazó a Elías y le susurró algo que solo él escuchó. Yo sé que tú y mi mamá se gustan. Pero no te tardes. A las mamás también les late el corazón. Elías soltó una risa emocionada, mientras le acariciaba el cabello. Y así, mientras las luces de la ciudad de Los Ángeles se encendían como estrellas artificiales en el cielo, la historia que comenzó con un despido injusto, se convertía lentamente en una historia de amor, redención y futuro compartido. El cambio no siempre ocurre como una explosión. A veces es una brisa suave que, con el tiempo, mueve incluso las estructuras más rígidas. Así era el proceso que vivía Elías Ramírez. Cada día, cada conversación con Lucía, cada dibujo de Camila, era como una grieta más en la armadura que lo había protegido durante años y también lo había aislado. Sin embargo, el pasado no desaparece simplemente porque uno decide cambiar. Y Elías lo descubrió de la forma más abrupta. Una mañana, mientras revisaba los correos electrónicos en su nueva oficina, un espacio más modesto que la antigua torre de vidrio que solía habitar, recibió un mensaje con asunto: Investigación interna, primera denuncia pública. Lo abrió con el corazón en la garganta. Era una periodista independiente que había decidido contar una historia sobre despidos injustificados por embarazo en corporaciones. Y, en el centro de su artículo, aparecía su nombre junto al de Lucía Méndez. Elías sintió una punzada de miedo. No por el daño a su imagen, sino por algo peor, la posibilidad de que Lucía pensara que él había sido quien filtró la historia, o peor aún, que ella se sintiera expuesta o traicionada. Marcó su número sin pensarlo 2 veces. «Hola», respondió ella con tono calmo. «Lucía, no sé si viste esto, pero acaba de salir un artículo sobre lo que pasó entre nosotros. Alguien habló. Usaron tu nombre». Hubo un silencio breve al otro lado. «Lo vi», dijo ella, sin emoción aparente. «Te juro que no tuve nada que ver. No lo autoricé, no lo impulsé». «Lo sé», Elías interrumpió. «Fui yo quien habló con la periodista». Él se quedó en silencio, como si el tiempo se detuviera por un instante. ¿Tú? Sí. No lo hice por venganza. Lo hice porque siento que es momento de contar mi historia. No mencioné a Camila, ni detalles personales, pero sí hablé de cómo me sentí, de lo que significa ser despedida por estar embarazada. Otras mujeres deben saber que no están solas. Lucía, dijo él, con la voz quebrada. No me molesta que lo hayas hecho. Solo me duele pensar que aún necesites sanar algo que yo provoqué. Y lo estoy sanando, respondió ella. Pero eso no significa que deba callarme.
parte de sanar es contar. Esa conversación los llevó a un nuevo nivel de sinceridad. Lucía no buscaba exponer a Elías. Lo que quería era usar su experiencia para empoderar a otras. Y aunque a él le costaba aceptar que su nombre estuviera asociado con algo tan hiriente, entendía que las verdaderas transformaciones implicaban rendirse a la verdad. Esa noche, Elías se sentó frente al televisor mientras se transmitía una entrevista en vivo. Era ella. Lucía. Vestida con sencillez, pero con los ojos encendidos por una fuerza que él no había visto nunca con tanta claridad. Me despidieron por estar embarazada. Me sentí humillada, abandonada, invisible. Pero decidí seguir adelante. No para demostrarle nada a mi jefe, sino para demostrarme a mí misma que valía. Hoy soy médica. Hoy soy madre. Y hoy sé que puedo hablar sin miedo. Elías sintió una lágrima rodar por su mejilla. No por culpa, esa ya la había sentido, sino por una mezcla extraña de orgullo y dolor. La mujer que alguna vez despreció por miedo, ahora hablaba frente a miles, con una dignidad que lo hacía sentirse pequeño, pero también afortunado. Días después, la historia se viralizó. Lucía fue invitada a charlas, paneles, entrevistas. Se volvió una voz referente para muchas otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Y entonces sucedió algo inesperado. En un evento en UCLA, donde Lucía daría una conferencia sobre discriminación laboral, la presentadora mencionó que uno de los asistentes había sido invitado especialmente por la doctora Méndez, Elías Ramírez. El público murmuró. Algunos lo reconocieron. Otros no. Pero todos lo observaron cuando se levantó de su asiento y caminó hacia el estrado para acompañarla. Lucía lo miró, sorprendida. Ella no le había dicho que subiera. Pero él le hizo un gesto y tomó el micrófono, solo por unos segundos. Hace algunos años, despedí a una mujer por estar embarazada. Fue un acto cobarde, injusto y profundamente equivocado. Esa mujer es la misma que está hoy a mi lado, hablando con valentía de algo que yo preferiría enterrar. Pero su coraje me obliga a levantarme también. No como héroe, sino como alguien que desea que esto nunca vuelva a repetirse. El aplauso fue largo. No por él, sino por la dupla. Por la historia compartida. Por lo que representaban, caída, aprendizaje, reconstrucción. Esa noche, en el estacionamiento del auditorio, Lucía lo miró con los ojos brillantes. ¿Por qué lo hiciste? Porque no podía dejar que llevara sola ese peso. No otra vez. Ella bajó la mirada. Y luego dijo algo que llevaba tiempo callando. Tengo miedo, Elías. ¿De qué? De que todo esto que estamos construyendo se derrumbe. De volver a confiar y que otra vez el mundo me lo quite todo. Él se acercó con calma. Le tomó la mano, como quien sostiene un papel delicado. Esta vez no te dejaré sola. Y si alguna vez vuelvo a caer, serás la primera en saberlo. Pero quiero que sepas algo, nunca he estado más dispuesto a pelear por algo que por esto. Lucía asintió. Y por primera vez, después de años de heridas y distancias, se abrazaron no como enemigos reconciliados, sino como dos personas que empezaban a elegirse. Después del evento en UCLA, algo cambió entre Elías y Lucía. No era algo que se pudiera explicar fácilmente, no hubo declaraciones románticas ni promesas susurradas al oído. Era más bien una sensación de puente tendido. Como si finalmente ambos estuvieran cruzando desde sus propias orillas hacia un lugar común. Las visitas de Elías a Camila se volvieron casi rutinarias. Ya no necesitaba invitación. A veces iba solo a llevarle un libro, otras se sentaban en la sala a jugar o simplemente cocinaban los tres juntos. Camila lo llamaba, mi favorito, cuando pensaba que su madre no la escuchaba. Pero Lucía lo escuchaba todo. Y sonreía. Con miedo. Pero también con esperanza. Una tarde cualquiera, mientras doblaban ropa, Lucía le lanzó una mirada seria.
Elías, hay algo que nunca te conté. Él dejó la camisa a medio doblar. ¿Qué cosa? El día que me llamaste para despedirme, yo no solo tenía miedo por el futuro. Había algo más. Algo que tú nunca supiste. ¿Qué era? Lucía inspiró hondo. Sus dedos temblaban un poco. Esa mañana, antes de ir a trabajar, tuve una pequeña hemorragia. Fui al hospital. Me dijeron que podía perder al bebé si sufría estrés o impacto emocional. Y luego tú me llamaste. Me gritaste. Me dijiste que mi embarazo era una irresponsabilidad. Que te había fallado. Elías apretó los dientes. Su rostro se endureció, como si quisiera detener el tiempo. Lucía no tenía idea. Lo sé. Y no te lo reprocho. Solo quería que supieras que ese día, cuando lloraba en el pasillo del edificio, no solo era por perder mi trabajo. Era porque pensé que también iba a perder a Camila. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Elías se acercó y le tomó las manos. Siento tanto haber sido parte de eso. No tengo cómo reparar ese momento. Pero te juro que, si me dejas, puedo hacer algo con lo que me queda de vida. Lucía no respondió de inmediato. Lo miró, simplemente. Y en sus ojos no había odio. Había historia. Dolor, sí. Pero también una puerta entreabierta. Te lo estoy dejando hacer, susurró al fin. Los días pasaron, y un nuevo problema surgió del pasado. Un ex socio de Elías, que había sido apartado de la empresa tras un escándalo de corrupción, decidió tomar represalias. Filtró documentos, correos internos antiguos, y uno de ellos, desgraciadamente, era un mensaje frío y despectivo que Elías había enviado años atrás, refiriéndose a Lucía como un problema que debía resolverse antes de que se vuelva un ejemplo. La noticia llegó a las redes. El artículo original de la periodista volvió a viralizarse. Esta vez, con ese correo como prueba de lo que muchos ya sospechaban, que Elías, por más que cambiara ahora, había sido parte activa del sistema que dañaba a mujeres como Lucía. Lucía recibió cientos de mensajes. Algunos la criticaban por relacionarse con su agresor. Otros la apoyaban, pero le preguntaban si no estaba siendo ingenua. Camila también lo notó. En el colegio, una maestra le preguntó si ese señor del video era su papá. Ella, confundida, solo respondió que era su amigo. Lucía estaba en shock. No porque no supiera que eso había pasado, sino porque verlo tan explícito, tan crudo, reabrió una herida que creía cerrada. Esa noche, no respondió las llamadas de Elías. Tampoco los mensajes. No porque lo odiara, sino porque necesitaba entender lo que estaba sintiendo. Elías, por su parte, no durmió. Releyó ese viejo correo con asco. No se reconocía en ese tono. Pero era suyo. Lo había escrito. Y ahora, debía enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, fue directamente al hospital donde Lucía trabajaba. No pidió permiso. Solo se sentó en la recepción y esperó. Durante horas. Hasta que ella salió de su turno, con la bata aún puesta, y lo vio. No deberías estar aquí, dijo ella, seria. Lo sé. Pero tenía que verte. Ya vi el correo. Ya vi todo. ¿Me lo escribiste tú, no? Sí. No voy a negarlo. Lucía bajó la mirada. Luego lo enfrentó. ¿Por qué viniste? Porque no me importa lo que digan allá afuera. Me importa lo que pienses tú. Y no vengo a defenderme. Vengo a pedirte una cosa. ¿Cuál? Que no permitas que el peor Elías de mi pasado destruya lo que el mejor Elías está intentando construir contigo. Lucía tragó saliva. Es fácil decirlo. Lo sé. Pero también sé que no he dejado de mostrarte, todos estos meses, que quiero cambiar.
No por redención, sino porque tú y Camila me enseñaron que puedo ser más. Ella suspiró. Y tras unos segundos que se sintieron eternos, respondió: No voy a dejarte. Pero necesito espacio. Necesito tiempo. Él asintió. Tómalo. Todo el que necesites. Pero no me voy a ir. Voy a estar aquí. No por insistencia, sino por amor. Esa noche, Lucía volvió a casa y encontró a Camila dormida, abrazada a uno de los dibujos que había hecho, un corazón gigante con 3 figuras adentro. Ella, su mamá y Elías. Lucía acarició la cabecita de su hija y susurró: El corazón de un niño no se confunde. Solo sabe lo que es amor. Y a veces nosotros los adultos necesitamos aprender a ver con esos mismos ojos. Elías mantuvo su palabra. No insistió. No presionó. Durante los días siguientes, se limitó a enviar pequeños mensajes, una imagen del desayuno favorito de Camila, una nota de aliento antes de una charla importante de Lucía, un «aquí estoy», cuando todo lo demás parecía ruido. Lucía no siempre respondía. A veces leía y dejaba el celular sobre la mesa, sin emitir juicio. Pero, muy dentro de sí, le dolía lo que había leído en aquel correo. Era una prueba concreta de lo que siempre había sentido, que para Elías, en el pasado, ella no había sido más que un obstáculo. Y sin embargo, hoy era evidente que él no la veía así. Él se acercaba con respeto, con humildad, y con una ternura que jamás imaginó que aquel hombre pudiera tener. Una tarde lluviosa, mientras Camila dibujaba en el living, Lucía se sentó a su lado. ¿Te gusta pasar tiempo con Elías? Camila asintió sin dejar de pintar. Sí. Me cuenta historias. Y me escucha cuando hablo. No todos los adultos hacen eso. Lucía esbozó una sonrisa triste. ¿Y te gustaría que viniera más seguido? Camila levantó la vista. Sus ojos eran grandes y sinceros. Me gustaría que viniera todos los días, pero solo si tú también estás feliz. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había crecido tanto su hija? ¿Cómo era posible que a sus 6 años tuviera un corazón más sabio que muchos adultos? La decisión ya no era solo suya. También era de Camila. De la familia que, sin buscarlo, habían comenzado a formar. Días después, Lucía lo invitó a cenar. No era una ocasión especial. Solo un miércoles cualquiera. Pero para Elías, significaba todo. Esa noche, comieron pasta casera mientras Camila les contaba su plan de montar una obra de teatro en casa. Quería que Elías fuera el narrador. Él aceptó encantado. Después de cenar, Camila se durmió en el sofá, exhausta de tanta emoción. Lucía y Elías se quedaron en la cocina, solos. Ella recogía platos, él la observaba. Gracias por dejarme entrar, dijo Elías, con voz baja. No te lo he hecho fácil, admitió ella. No vine buscando facilidad. Hubo un silencio. Pero era un silencio cómodo, de esos que solo se comparten con alguien que ya no es extraño. Lucía lo miró fijamente. Elías, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué no tuviste hijos antes? ¿O pareja? Siempre fuiste el típico exitoso con la vida resuelta, pero nunca formaste una familia. Él respiró hondo. Porque tenía miedo de repetir lo que viví. Mi padre fue un tirano. Mi madre, una sombra. En mi casa el amor era una transacción, y la presencia, una amenaza. Aprendí a cerrar puertas, no a abrirlas. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Cuando supe que tú estabas embarazada, lo primero que pensé fue, no puedo con esto. No sé cómo ser otra cosa que lo que fui criado para ser. Por eso reaccioné con frialdad. Con rechazo. Pero nunca fue porque no te amara o no deseara a esa niña. Fue porque no sabía cómo amar sin destruir.
Lucía sintió que algo se rompía en ella. No por debilidad, sino por la fuerza de una verdad tan humana como cruda. Y ahora, continuó él, cada vez que Camila me sonríe, siento que se rompe una cadena. Y cada vez que tú me dejas acercarme un poco más, siento que soy alguien que no sabía que podía ser. Ella se acercó. Tomó su mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo distancia. No te perdono solo por lo que fuiste. Te perdono por todo lo que estás eligiendo ser ahora. Al día siguiente, en el hospital, Lucía recibió una carta. No tenía remitente, pero el contenido la dejó helada. Era una solicitud de comparecencia judicial, su testimonio había sido citado como clave en una demanda colectiva contra la antigua empresa de Elías. No solo por su caso, sino por otros 10 similares que habían salido a la luz a raíz del artículo viral. Mujeres que también fueron despedidas por embarazo, enfermedades o por negarse a favores indebidos. Lucía sabía que su historia podía ser determinante. Pero también sabía que si hablaba públicamente y judicialmente, pondría a Elías en una situación legal muy delicada. Él ya no dirigía la empresa, pero había sido su cara durante años. Y eso bastaba para convertirlo en blanco de la prensa y del proceso. Esa noche, lo citó a hablar. Elías, necesito contarte algo, dijo, mostrándole la carta. Él la leyó sin pestañear. Cuando terminó, asintió. ¿Vas a declarar? No lo sé. Siento que si lo hago, te expongo. Pero si no lo hago, traiciono a otras mujeres. Él la miró, sin rastro de enojo. Lucía, quiero que declares. ¿Estás seguro? Sí. Lo que vivimos tú y yo es personal. Pero esto es más grande. Yo ya no busco salvar mi imagen. Lo único que quiero salvar es mi conciencia. Y tu voz, Lucía, puede ayudar a muchas más a encontrar la suya. Ella se quedó en silencio. Luego, con un nudo en el pecho, le dio un abrazo que no era solo agradecimiento, era reconocimiento. Porque por primera vez, ese hombre que un día la había destruido, ahora le estaba diciendo, vuela, aunque sea hacia donde yo no pueda seguirte. La decisión estaba tomada. Lucía declararía. Y, sin saberlo aún, ese paso cambiaría no solo su vida y la de Elías, sino la de decenas de mujeres que por primera vez tendrían justicia. La sala del tribunal estaba colmada. Medios de comunicación, activistas, estudiantes de derecho, mujeres que habían pasado por lo mismo, y hasta excolaboradores de la vieja empresa de Elías. Todos esperaban el testimonio de Lucía Méndez, la mujer que había convertido su despido en un símbolo de resistencia. Lucía llegó acompañada por su abogado y por Camila, que no entró a la audiencia pero esperó en una sala contigua, dibujando corazones en un cuaderno. Elías también estaba presente. No como acusado directo, pero sí como testigo importante, y como antiguo rostro visible de esa compañía. Lucía respiró profundo antes de subir al estrado. Se sentía vulnerable. Expuesta. Pero también fuerte. Señoría, comenzó, mi nombre es Lucía Méndez. Hace 7 años, fui despedida de mi empleo por estar embarazada. Nadie me lo dijo con esas palabras exactas, claro. Usaron términos como desalineación con la cultura empresarial, rendimiento incierto, y revisión estructural. Pero todos sabíamos la verdad, no me querían con una panza en las oficinas. No querían asumir el riesgo de una mujer que iba a ser madre. Me quitaron el trabajo, la seguridad médica y, por un tiempo, la dignidad. El juez la observaba con atención. Nadie en la sala respiraba. Lo que siguió fue difícil. Estuve sola. Crié a mi hija sin ayuda. Dormí en sillones prestados, trabajé de noche, estudié de día. Me reconstruí. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue dudar de mí. Sentir que tal vez tenían razón. Que ser madre era un obstáculo.
que yo no valía como profesional por el simple hecho de haber elegido tener una hija. Lucía hizo una pausa. Miró al frente. Encontró la mirada de Elías. Él la sostenía, sin escaparle. Hoy estoy aquí no solo por mí. Estoy aquí por cada mujer a la que le dijeron que debía elegir entre su carrera y su maternidad. Por cada madre que fue tratada como una carga. Por cada empleada brillante que fue descartada por seguir un camino biológico natural. Hubo murmullos de apoyo. El juez pidió silencio. Lucía finalizó con voz firme. No pido venganza. Pido que esta historia sirva para que otras no se repitan. Que la justicia no llegue tarde. Y que nunca más una mujer tenga que demostrar que puede ser madre y excelente profesional al mismo tiempo. Cuando terminó, hubo un aplauso espontáneo, aunque técnicamente no permitido en el recinto. El juez no lo detuvo. Elías fue llamado poco después. El abogado de la defensa intentó deslindarlo de toda responsabilidad, señalando que ya no tenía vínculo con la empresa y que su rol en la desvinculación de Lucía había sido mínimo. Pero Elías interrumpió. Disculpe, su señoría. Me gustaría decir algo, aunque no esté obligado a declarar. El juez lo autorizó. Mi nombre es Elías Ramírez. Fui director ejecutivo de la compañía por más de una década. Durante ese tiempo, tomé decisiones que hoy considero erradas. Lucía Méndez fue una de ellas. No solo la despedí injustamente. También perpetué una cultura de exigencia deshumanizada, en la que la maternidad era vista como debilidad. No puedo cambiar el pasado. Pero estoy aquí para asumirlo. Lo que ella vivió no fue un caso aislado. Fue parte de un sistema. El silencio fue absoluto. No estoy pidiendo indulgencia. Estoy pidiendo transformación. Y si este juicio sirve para que las nuevas generaciones de líderes empresariales lo entiendan, entonces que así sea. Lucía lo miró con una mezcla de respeto y conmoción. Había esperado muchas cosas de él, pero no esa honestidad pública. La sentencia llegó semanas después. El tribunal dictaminó que la empresa había incurrido en discriminación sistemática por razones de género y maternidad. Se ordenó una compensación colectiva para las denunciantes, además de una reforma interna obligatoria en su política laboral, que incluiría capacitaciones con enfoque de género y revisión de despidos pasados. Lucía no pidió indemnización personal. Su única exigencia fue que parte del dinero se destinara a un fondo de becas para madres solteras que quieran estudiar. Y así se creó la beca Camila. La prensa quería titulares, pero Lucía no dio entrevistas. Lo dijo en su única declaración. La verdadera victoria no es un artículo viral. Es que ninguna niña tenga que crecer pensando que ser madre la hace menos capaz. Esta historia no es mía. Es de todas. Un mes después, en el parque, Camila organizó su pequeña obra de teatro. Era una comedia donde todos los personajes eran animales que aprendían a convivir. Elías fue el narrador, tal como lo prometió. Lucía, sentada entre los padres y amigos, lo observaba con ternura. Al terminar, Camila bajó del improvisado escenario y corrió a abrazarlos a ambos. ¿Hice bien? Lo hiciste perfecto, mi amor, dijo Lucía. ¿Podemos ir por helado? Los tres. Elías y Lucía se miraron. No hubo necesidad de palabras. Claro que sí, respondieron al unísono. Mientras caminaban por la vereda, con Camila entre ambos, Elías murmuró. A veces pienso en todo lo que nos costó llegar hasta aquí. Lucía lo miró de reojo. Y aún así aquí estamos. Él sonrió. Sí. Aquí estamos. Y por primera vez, ninguno de los tres miró atrás. Los días pasaron con una paz nueva, silenciosa, sin estridencias. Lucía volvió a su rutina en el hospital, pero ahora ya no era una doctora más, era un símbolo. Las enfermeras la miraban con respeto.
Las pacientes jóvenes se acercaban a agradecerle. Algunas incluso le decían: «Gracias por hablar por nosotras, por nuestras madres, por nuestras hijas». Elías, por su parte, había vendido su participación en la empresa de forma definitiva. Había donado parte de las ganancias al fondo de becas, sin necesidad de hacerlo público. Lo hizo porque quería, por primera vez en su vida, hacer algo sin esperar reconocimiento. Lo curioso fue que, cuando dejó atrás el poder y las reuniones interminables, empezó a descubrir quién era en realidad. Asistía a terapias. Leía libros sobre crianza. Aprendió a cocinar para Camila, su especialidad, panqueques con formas de animales. Y cada tanto, cuando Lucía tenía guardias extensas, él se quedaba con la niña sin pedir permiso. Porque ya no se sentía un invitado en esa vida. Se sentía parte de ella. Una tarde, mientras paseaban, Camila encontró una tienda de cerámica donde los niños podían pintar tazas personalizadas. Insistió en que los tres hicieran una. Para tomar chocolate caliente en casa, dijo emocionada. Cada uno eligió una base distinta. Lucía pintó la suya con flores azules. Camila hizo una con arcoíris. Y Elías hizo una taza con una frase escrita con torpes letras: donde hay perdón, hay hogar. Lucía la leyó y sonrió en silencio. Un domingo, Elías llegó al departamento con una caja de cartón en las manos. «¿Qué traes ahí?», preguntó Lucía, recibiéndolo en la puerta. «Algo que tal vez ya no necesite guardar». Ella lo invitó a pasar. Camila jugaba en su habitación. Elías dejó la caja sobre la mesa del living. La abrió con cuidado. Dentro había documentos, agendas viejas, medallas de reconocimiento empresarial, y un sobre grande con un logo familiar, el de la empresa donde todo comenzó. Lucía lo miró, sin entender. «¿Por qué traes esto?». Elías sacó una hoja arrugada y se la mostró. Era una carta que ella había dejado años atrás, cuando fue despedida. Un reclamo formal que nadie respondió jamás. «La encontré hace unos días». Estaba archivada, como si no significara nada. «Pero fue tu primera voz. Tu primer acto de resistencia». Lucía la tomó con delicadeza. La leyó. Era fuerte. Clara. Dolorosa. Una mujer joven y asustada, pidiendo justicia donde no había oídos. «No quiero olvidar», dijo Elías. «Pero tampoco quiero seguir siendo eso. Quiero construir algo contigo. Con ustedes». Ella se sentó frente a él. «¿Estás pidiéndome que volvamos?». «No», dijo, con una sonrisa suave. «No creo que lo nuestro sea volver. Creo que lo nuestro es empezar distinto». Lucía lo observó en silencio. Pensó en todo lo que habían pasado. En las lágrimas, la rabia, el juicio, el perdón. Y también en todo lo que habían sido capaces de superar, no porque se olvidara el daño, sino porque se eligieron a pesar de él. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Hay una parte de mí que aún teme. Que aún recuerda la herida. Pero hay otra parte que te mira con Camila y piensa, tal vez esto sea el hogar que merecemos». Él se acercó. No la tocó. Solo esperó. Y Lucía, con un gesto simple, se inclinó y apoyó su cabeza en su hombro. Tiempo después, una nueva ceremonia tuvo lugar. No fue un matrimonio, ni una premiación, ni nada grandioso. Fue algo íntimo, en una pequeña librería de Los Ángeles, donde se presentó un libro escrito por Lucía y otras mujeres activistas laborales. El título, Voces que no callaron. Elías asistió con Camila, que vestía una falda floreada y sostenía con orgullo un cartel que decía: «Mi mamá es mi heroína». Cuando Lucía subió al escenario, los aplausos fueron ensordecedores. Ella agradeció con humildad. Habló poco. Solo dijo: «Este libro no es para hablar del pasado.
Es para construir futuros más justos, donde nadie tenga que elegir entre ser madre y ser libre, entre trabajar y ser tratada con dignidad. Es un faro para que las próximas generaciones no crezcan en silencio. Elías la miraba desde la primera fila. Y por primera vez, comprendió que amar a alguien no es poseerlo, ni protegerlo a costa de su libertad. Es caminar a su lado, aunque a veces su camino no incluya el tuyo. Esa noche, ya en casa, Camila se acercó a Lucía mientras lavaba los platos. «Mami, ¿crees que algún día yo también pueda hacer cosas así de importantes?» Lucía se agachó y la miró a los ojos. «Camila, tú ya eres importante. No por lo que hagas, sino por lo que eres. Una niña que sabe amar, perdonar y luchar. Y eso es más poderoso que cualquier libro». Elías apareció detrás con 3 tazas en la mano. Las que habían pintado meses atrás. ¿Chocolate caliente? Sí. Gritaron madre e hija al unísono. Se sentaron en el sillón. 3 tazas. 3 corazones. Una historia que no comenzó bien, pero que encontró su redención. Porque a veces, la justicia se encuentra en los tribunales. Pero otras veces se encuentra en la cocina de un pequeño departamento, con chocolate caliente y risas compartidas. ¿Crees que Elías realmente merecía una segunda oportunidad después de todo lo que hizo? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía, perdonar o seguir adelante sola? ¿Puede una persona cambiar verdaderamente, o solo aprende a convivir con su culpa? ¿Qué opinas de quienes priorizan el trabajo sobre la familia o la empatía? ¿Alguna vez alguien te falló y luego regresó pidiendo perdón? ¿Lo aceptaste? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si alguien que te hirió una vez ahora dependiera de ti para sanar? Suscríbete al canal para más historias reales con giros emocionales y dilemas que nos hacen pensar. Y si alguna vez has tenido que elegir entre perdonar o proteger tu paz, dale like a este video porque tu historia también importa.